Hace unos días me pidieron que pensara en mi privilegio. ¿Cuál es aquel privilegio que tengo? ¿Cuáles son sus ventajas y cuáles son sus desventajas? De tantos que podía escoger, quise tomar uno de los privilegios que más me ha ayudado a sobrevivir. Mi privilegio es no ser un indigente. Quiero comentar las ventajas y desventajas que he tenido, pero primero quiero contar una anécdota para relacionarlas. Hace unos días me encontraba en un domingo en la mañana en mi apartamento, hablé con dos amigos y dijimos, vamos a comer. Nos fuimos por un asadero de pollo y llegando al asadero pedimos la comida, comimos y de un momento a otro llega un señor muy particular. El señor se nos acerca y nos empieza a contar datos de su vida. Nos dice que fue un profesor de La Salle, que había estudiado química, que había dictado clase de química y que le iba muy bien. De un momento a otro perdió su trabajo. Y en esa pérdida del trabajo tuvo que enfrentar una nueva vida. Esa nueva vida es la indigencia. El Señor nos miró nuestro plato y vio que quedaba una presa intacta. No la íbamos a comer, la íbamos a dejar. No sabíamos que la iban a botar, ni cómo la iban a aprovechar. El restaurante, claro. El Señor la miraba con unos ojos en los que la anhelaba y claramente nos la pidió. Notoriamente dijimos sí, entre todos. No divagamos en mayor respuesta. Y cuando nosotros estábamos entregándole la pieza de pollo, el Señor llega y nos pide que le entreguemos además de eso los huesos lamidos que nos habíamos comido. Rogó para que le diésemos salsa de tomate y anhelaba un poco y mísero tamaño de este tamaño de porción de picante. El Señor se le notaba el anhelo y las ganas de los ojos de poder sentir la comida en su boca. Y hasta esto íbamos bien, no había ningún problema con el Señor y lo estábamos escuchando. Luego llega un trabajador del restaurante y le dice que se tiene que retirar. Que se tiene que retirar porque él no es bienvenido en el restaurante. Y que además de no ser bienvenido, a él lo regañarían donde esa persona siguiese estando pisando el restaurante. Nosotros, mis amigos y yo, claramente respondimos de una manera fuerte, grosera, hacia el trabajador. Y mientras respondíamos, algo pasaba en la cara de ese señor. En la cara de ese señor se veía, primero, que no tenía una forma de responderle al trabajador, no sé si porque pensaba que tenía la razón, lo cual yo no creo. No sé si porque no podía hacerlo por las consecuencias que le iban a ocurrir. No sé las razones que pasaron en su cabeza. Y su rostro cambió cuando fielmente le grité al trabajador, porque perdió su sensibilidad como ser humano. Sonreía, pero no era una sonrisa pícara de maldad. Era una sonrisa que una persona siente cuando la están defendiendo, cuando se siente apoyada, cuando sienten que su existencia es válida. Luego de eso, lo ayudo a bajar las escaleras porque tenía un problema en el pie y sale del restaurante. Nosotros nos fuimos, discutimos 2 o 3 minutos del tema y dejamos de hablar de ello, pero nunca salió de mi cabeza. Y por eso quiero hablarlo. Quiero enfocar mi privilegio a no ser un indigente, porque quiero explorar las ventajas y desventajas que sucedieron en esa situación. De eso saqué 2 desventajas y 3 ventajas de no ser un indigente. La primera ventaja: yo, como una persona no indigente, tengo la posibilidad de poder elegir lo que voy a comer. Ese día, yo podía caminar por las calles de Bogotá, escoger entre restaurantes de un lado a otro y decidir qué quería ese día, qué quería alimentarme y qué sabor podía catar. En cambio, esa persona no tenía la opción de elegir. Él no podía elegir lo que iba a comer.
Él únicamente podía comer lo que se le regalase, ya sea en dinero para que comprara o en comida materialmente. Es una escena triste, pero él no goza de ese privilegio. Nosotros sobre este privilegio pasábamos por la calle y veíamos un carro donde había un montón de tripas. Y dijimos inmediatamente, no vamos a comer eso. Por nada del mundo vamos a tocar eso. Y ahora en la posición del indigente me pregunto, si a él le regalasen ese plato de comida, ¿él podría rechazarlo? ¿Tiene la elección? ¿Qué tanta posibilidad tiene? Está entre su supervivencia y no sé si darse un mal gusto en la boca. Pero esa era la primera ventaja. Podría comer. Ellos no lo pueden hacer. Y es algo triste. La segunda ventaja que destaqué es que no me dejan de percibir como ser humano. Un acto grotesco, maligno, fue que un trabajador, por miedo a un regaño, tuviese que negar los derechos a una persona. ¿Cómo es posible que desconozcamos el papel de otro ser humano, que lo desconozcamos como persona para decirle, usted no es deseado acá? Pero ¿cuál es la razón por la que no es deseado? No es deseado por existir, de la forma en cómo está existiendo. Al no tener un poder adquisitivo, usted no tiene nada que estar haciendo acá. Y es un trato de la sociedad que repudio, porque es maligno. Sobre esto, sobre el habitante de calle y la indigencia, se ha dicho en la doctrina, más específicamente en un libro denominado Habitantes de calle, Derechos Sociales versus la Libertad Civil, los autores toman la idea del habitante de calle y dicen que el habitante de calle es aquel resultado de los problemas psicológicos, de salud, de carácter privado, como los problemas familiares, o hasta la carencia de la misma puede causar la indigencia, que le impedían sostenerse económicamente y consecuentemente la persona va a tenerse que ver despojada de su hogar. Eso nos deja en un punto y es que el habitante de calle es una persona que no tiene las mismas condiciones sociales que nosotros. Y si formásemos una jerarquía social de la forma en cómo nuestras opiniones valen dentro de la sociedad, podríamos llegar a decir que estos personajes tienen una posición baja. Su opinión no vale. Su existencia únicamente es habitar. No socializa con el otro a menos de que sean de los suyos. Y de los suyos es un acto peyorativo, es maligno. Tenemos un problema con esto y es que los dejamos en una escala tan baja de la sociedad que tenemos que preguntarnos qué tan bajo están en el escalón social. Y para esto quiero citar a William Ospina en uno de sus textos en los que empieza a hablar de la situación de la calle del Cartucho. Y es triste, pero dice que en ese lugar se confunden la basura con las costras de la tierra numerosos seres humanos. Se confunde al ser humano con basura. Y nuestra insensibilidad hace que los llamemos desechables. No le damos consideración de ser humano, no percibimos su existencia. Al llamarlo desechable, lo estamos catalogando como una cosa, pero es una cosa no aprovechable. Ni siquiera en la condición de cosa tiene un umbral alto. Hemos dejado al indigente por fuera. No lo consideramos un ser humano, no socializamos con él y hasta miedo le podemos llegar a tener. Es un acto maligno, pero así ha sido siempre. Y ese es el argumento. Y el argumento es absurdo. La tercera ventaja que encuentro es que al no ser un indigente puede expresar emociones. En el momento en el que él estaba siendo echado bruscamente de un restaurante, ciertamente debió sentirse mal. Debió sentir que algo le tocaba, el rechazo social, las caras de las otras personas al verlo mientras disfrutan de sus platos de comida. Él no puede expresar una emoción ni de rabia, ni de repudio, ni de respuesta. El indigente lo toman como la persona frágil. Es una persona tan, consideramos en colectividad que es una persona tan fuerte por sufrir tantos rechazos que ya nada le va a causar daño. Y por eso muchos han de tratarlos mal. Y ellos no pueden seguir expresándolo. Y me parece absurdo la forma en cómo los describe la Corte. La Corte Constitucional en la sentencia
T523 del 2006 dice: los habitantes de calle son iguales a los demás en sus características y en su condición esencial de ser humano. Y teóricamente sí, y está muy bien ese reconocimiento. Sin embargo, la Corte debería dar una visión mucho más realista de la situación. Pueden gozar de su condición como seres humanos, pero ¿realmente lo están haciendo? ¿Qué tanta conciencia le estamos creando a la población para que deje de darle tratos indebidos a esas personas? Yo tengo el privilegio de no serlo, pero ¿y si no tuviese el privilegio? ¿Qué tal yo fuese un indigente? Como humano tengo sentimientos y no creo que ellos dejen de percibirlos. También encontré unas desventajas de no ser indigente. Son pocas las ventajas que pueden llegar a tener. De aquellas desventajas de no ser indigente, la primera es que yo a lo largo de mis días tengo poco tiempo para perderme en mi cabeza y divagar, entender quién soy y comprenderme. Es algo que el indigente sí tiene, es su ventaja. Él puede estar todo el día recorriendo su cabeza, pensando, entendiendo el mundo. Tal vez lo entienda mejor que como lo entendemos nosotros y no nos hemos dado cuenta. Pero también quiero explorar el grado de esa ventaja. La ventaja de ser un indigente. Quiero explorar un grado y es qué tan bueno es perderme en mi cabeza cuando la mayoría de pensamientos son pensamientos de vacío. Son pensamientos que afectan mis emociones. Son pensamientos en donde yo me doy cuenta de que tengo un rechazo social y ese rechazo social me impide vivir. No me dirigen la palabra, me tienen miedo. ¿Qué tan bueno es pensar todo el tiempo cuando únicamente pienso en cosas que me están dañando la cabeza? La otra ventaja que encontré de ser un indigente, que es una desventaja para mi privilegio, es que yo no tengo tiempo para recorrer las calles como ellos lo hacen. Me encantaría tomarme un día y salir a caminar, pero ese es el motivo. Un día, únicamente lo haría un día, y saldría a caminar, y me cansaría y volvería, no hablaría de ello y descansaría. Ellos no. ¿Qué tanto es ese privilegio que ellos tienen de poder caminar todo el día, de poder rondar en las calles, cuando a lo largo saben que no tienen un lugar donde llegar, no tienen un lugar donde comer, no tienen un refugio? Y en el momento en el que estén cansados, tendrán que sentarse en cualquier acera a tomar un sueño. No le hemos dado la posición que necesitan en una sociedad. Y en un Estado social de derecho necesitamos reconocerlos. Tengo el privilegio de ser una persona del común y no un indigente. Pero en mi reflexión me doy cuenta de que hay muchísimas más desventajas que ventajas al ser un indigente. Y aquellas supuestas ventajas, en últimas, no lo terminan siendo. Mi reflexión termina hasta este punto. Y quisiera que todos aquellos que me estén escuchando reconozcan esta lección, reconozcan a la otra persona como un ser humano. Cuando hablo de la otra, hablo de cualquiera. Reconózcanlo y denle el trato que se merece como ser humano, con respeto, con dignidad, con protección a sus derechos y con amabilidad. Que nunca se nos quite la humildad y que siempre sepamos que el otro vale la pena. Muchas gracias.